Y quiero seguir en esta serie sobre los salmos. Hace un tiempo atrás prediqué sobre Salmo 1 y hoy voy a compartir sobre el Salmo 2. Y veo que estos dos salmos son especiales, son como una introducción a todos los salmos. Es interesante que a pesar, en el periodo de creo que 600 años, escribieron 150 salmos por diferentes personas y otras personas lo organizaron. Y es interesante que el primer salmo que tenemos no fue el primero escrito, pero es interesante cómo Dios ha asemblado por nosotros un himnario. Entonces, el libro de Salmos, para mucha iglesia, por mucho tiempo era el cancionero que usaba la iglesia a adorar a Dios, que realmente toca a nuestras necesidades, toca la vida real. Y lo que me gusta de este Salmo 2 es que muestra, es como que la situación que tenemos hoy en día. Entonces, muy pertinente cómo estamos viviendo la situación que encontramos hoy. Entonces, el Salmo 1 habla del el hombre bendito y quiero que consideramos Jesús como el hombre bendito que realmente cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Y realmente es nuestro ejemplo de cómo debemos vivir, cómo debemos meditar en la palabra de Dios, cómo podemos ser plantados al lado de un río. Pero también en este Salmo 2, quiero ver a Jesucristo como rey. Y mirando ese segundo Salmo, yo espero que van a animarle en este tiempo, que podemos tener la seguridad que Dios está en control, que sabe lo que está haciendo y pase lo que pase, el plan de Dios se cumplirá. Entonces, Katy, pase adelante, por favor, y ayúdame con la lectura. Bien, hermanos, vamos a leer el Salmo número 1, en la versión de Reina Valera 1960. Sí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores que hacen pan, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja mental, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino del justo, mas la senda de los malos perecerá. Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi ley sobre Sión y santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los organizarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid administración, fuerte, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Muchas gracias, Katy. Yo no sabía si tenía COVID, entonces Sharon me mandó a hacer examen. Que no quería regalarle COVID, pero tampoco quiero regalarle ese gripe. Y yo espero que puedan aguantar
Perdóname si tengo que parar un momentico para limpiar mi nariz. Pero estoy animado con esta prédica. Espero que te puedan ser edificados hoy. Porque estos dos salmos son importantes y realmente explica cómo está la situación que enfrentamos hoy en día. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Tenemos el camino bueno y el camino malo. Hay gente buena, hay gente mala. Entonces ese salmo está escrito para animarnos de ver, ayudarnos a entender que Dios está pendiente de lo que está pasando. Y Dios tiene un plan. Y no solamente que Dios va a cumplir su plan. Entonces, interesante que el Salmo 2 es un salmo mesiánico. Y de los 150 salmos, como 10% se enfoca a Jesucristo. Y no sé si se ha notado a Jesucristo, la profecía de Jesucristo en ese salmo, pero vemos aquí en el segundo salmo que Jesús no solamente vino a pagar el precio de nuestros pecados, pero ahora está sentado en el cielo siendo rey, rey de reyes y señor de señores. Es interesante cómo se relaciona este salmo con el principio de Génesis. Entonces, vemos en Génesis 1:28 que el Señor creó al hombre y dijo al hombre, sea fructífico y multiplicarse, llena la tierra y someterla. Pero vemos que el hombre, el primer Adán, no cumplió eso. Pero es interesante cómo el segundo Adán, que es Jesucristo, sí lo cumplió. Y bajo este segundo hombre, Jesucristo, en un momento Dios va a reinar en toda la tierra y va a tener dominio sobre todo. Pero también es interesante que en este Génesis tenemos un versículo, una promesa de Génesis 3:15, que cuando Adán y Eva pecó en el jardín, Dios castigó a la mujer, el hombre y la serpiente. Pero en este versículo, Génesis 3:15, hizo una promesa que la semilla de mi mujer iba a golpear el serpiente en la cabeza. Esa es la profecía que el hijo de mujer, que es Jesús, te va a dar un golpe fatal a Satanás. Y yo veo la profecía de cumplimiento en este Salmo 2. Entonces veo cómo la 2 está relacionado. Es interesante que a ver este Salmo podemos dividirlo en 4 partes. Tenemos 4 voces y así tengo dividido el Salmo en 4 voces. Tenemos la voz de las naciones rebeldes. Tenemos la voz de Dios soberano. Tenemos la voz del Hijo que está entronado en el cielo. Y tenemos la voz del mensajero fiel. Entonces, cada voz tiene 3 versículos. Entonces, así quiero dividir y compartir este mensaje. Entonces, la primera voz es naciones rebeldes. Entonces, en esta primera parte, en este primer versículos, hace la pregunta, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí tenemos las naciones está siendo rebelde, está poniendo en contra de Dios. Si me acompaña en Hechos 4, versículos 27 y 28, podemos ver un ejemplo que naciones y pueblos y autoridades poniendo en contra de Jesús. Versículo 27 del capítulo 4 de Hechos dice, en efecto, en esa ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Entonces vemos aquí que el pueblo está juntando
para ver cómo se puede poner en contra de Dios. Yo estaba en una reunión en Lisboa y está presente un pastor de Moscú y él nos está contando que cada domingo en su iglesia tiene como de 500 miembros y cada domingo está alguna persona del gobierno de Rusia dando cuenta y mirando qué está diciendo. Está contando a nosotros que tan difícil es que el gobierno no permite que cuando está predicando usar la palabra guerra. Y en tu iglesia hay personas que tienen familiares en Ucrania y pide al pastor, mira, ora por lo que está pasando en Ucrania. Hay otra persona en la iglesia que entiende, está como a favor de Putin. Entonces, él tiene la situación muy delicada. Veo que es muy difícil. Y él nos contó, después de haber terminado, él llegó a su casa y nos contó que había pasado otra ley en esta semana en Rusia que dice que si una persona en Rusia tiene una amistad con una asociación fuera de Rusia, pueden considerar que está en un comploto, que está traduciendo el país. Entonces él pidió a nosotros oraciones porque es tan difícil. Entonces se nota que hay países que lo que está buscando es cómo se pueden enfrentar la obra del Señor. Pero también es interesante que hay otro ejemplo que quiero que me acompañe en Génesis capítulo 4 y vemos cómo hasta las mismas personas están entre ellos en contra de la obra de Dios. Entonces, Génesis 4, versículos 6 y 7, Dios está hablando de Caín. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué están tan enojados? ¿Por qué andas cabeza bajo? Si hicieron lo bien, podrás andar con la fuente en alto. Pero si haces lo mal, el pecado te acecha como una fuera lista para apartarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Entonces pudimos ver que tenemos hasta personas tratando de atacar lo que está haciendo bien. Entonces Caín tenía un conflicto con su hermano. Entonces estaba esta guerra en él mismo. Y pudimos ver en las escuelas lo que está pasando hoy en día. Estoy hablando con algunos padres que lo que está enseñando es como contra de los principios bíblicos. ¿Cómo está enseñando? La ley es que muchos gobiernos están pasando, está como en contra de lo que está bueno. Entonces yo veo que lo que está diciendo aquí es muy pertinente, que el mundo está buscando cómo se puede enfrentar, cómo se puede parar la obra de Dios. Versículo 2 dice que está tratando de juntar con otra persona. Versículo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y principios consultará unido contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Entonces, yo veo que Jesús está enseñando a nosotros, la palabra de Dios nos está enseñando, y el mundo está tratando de juntar con otros. Está buscando cómo se poner de acuerdo para estar en contra de la cosa de Dios. Pero esta palabra nos da la seguridad que aunque tú se monten muchos números, no se pueden meterse con Dios. Dios no está asustado cuando vea a los pueblos juntando para pelear en contra de él. La cosa es que Dios está en control y aunque los pueblos traten de unirse para enfrentar la obra de Dios, Dios es soberano. Entonces, vemos en versículo 3 las resoluciones de rebelión. ¿Qué está tratando de hacer? Versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras
y echamos de nosotros sus cuerdas. Entonces, ellos están diciendo en este versículo que lo que Dios ha puesto está un cargo sobreimputable. Entonces, lo que quiere hacer es romper todas las reglas puestas por Dios. Quiere escaparse del mandato de Dios y ser libre, hacer lo que ellos quieren. Y realmente eso es lo que está haciendo el mundo. Ellos no quieren ver, no quieren cumplir con la palabra de Dios. Para ellos, la palabra de Dios es un peso que ellos no se pueden soportar. Pero mira la lectura de eso. Realmente yo veo la palabra de Dios es como una carta de amor. Que Dios nos ama y nos explica cuál sería el mejor plan de nuestra vida. Cómo podemos tener gozo en la vida. Pero lo interesante es que para el mundo, a él no le gusta eso. Él siente que está atrapado. Él quiere tener libertad de hacer lo que quiere. Ellos están peleando para salir a hacer lo que ellos quieren. Lamentablemente tenemos jóvenes que realmente no quieren cumplir con lo que dicen los padres. Tenemos parejas que no quieren cumplir lo que está bueno. Está peleando, tratando de escapar. Entonces yo veo que es la realidad, que estamos en una guerra espiritual. Y el mundo está tratando de ser, ¿cómo podemos alejarnos de Dios? ¿Cómo podemos hacer las cosas a nuestra manera? Entonces, este es la voz de las naciones rebeldes. Ellos están con un plan de hacer todo posible para estar fuera del yugo de Dios. Pero es interesante, las personas que han sido salvadas por la gracia de Dios, podemos decir que el yugo de Dios es liviano. El yugo de Dios es soportable. Por lo que ha sido salvado, lo que la palabra de Dios nos dice no es pesado. Realmente eso nos da alegría, eso es lo que nos da gozo. Entonces, esta es voz de las naciones rebeldes. El segundo, tenemos voz de Dios soberano. Interesante. El que mora en el cielo se ríe. Dios está allá, mire. Esta gente piensa que se pueden hacer contra de mí. Entonces, lo que hace Dios, su posesión sentado en el cielo, está en el cielo, mira el rebelión de las naciones, y lo único que pueden ser es reír. Después, ¿cómo creen ellos que realmente se pueden enfrentar el creador del mundo, el Dios soberano? Es imposible. Entonces se burla de la débil resistencia. Dios está en el cielo mirando hacia abajo y solamente pueden decir, bueno, pobre gente, ¿cómo piensan ellos que se pueden salir de mi mandato, que pueden escapar de mi control? No sé si ha escuchado Stephen Hawking, uno ateo, muy inteligente, uno de los hombres más inteligentes de esta temporada, aunque está en una silla, es impresionante cómo él vivió tanto, pero con tu inteligencia y con el proceso de matemáticos, llegó a la conclusión y tenía una opinión sobre Dios. Entonces, creo que la explicación más simple, dijo Hawkins, es que Dios no existe. Nadie creó el universo, nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una profunda comprensión. Probablemente tampoco existe el cielo ni el más allá. Entonces aquí está el hombre más inteligente que está tratando de entender del mundo, de la creación, y los científicos todo el tiempo están tratando de adivinar cómo fue creado el mundo. Pero realmente es una locura tratar de entender eso.
es porque Dios crea el mundo de nada. Entonces, si ellos piensan, se pueden ver a la creación y entender cómo fue creado, va a ser imposible, porque Dios habló y a través de su palabra fue creado. Lo creó de nada. Entonces, aquí está Stephen Hawking tratando de, con su número en su cabeza, pensar, y por su cálculo dice que Dios no existe. Y ahí Dios está en el cielo riendo de este intento de supuestamente hombre inteligente no sirve. Entonces, dice en versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios está en control y tiene un plan. Y ha puesto su rey, Jesucristo, en el monte de Israel. Él está en control. Y lo interesante es que para el mundo, ellos ven que el cruz del Calvario es algo débil. Pero nuestro Dios puede tomar las cosas más débiles y hacer las maravillas con las cosas más débiles. Entonces, uno ve el cruz del Calvario y piensa, bueno, no sirve para nada, pero realmente Dios fue a cruz, Jesucristo fue a cruz del Calvario y pone de su vida por nosotros. Realmente logró hacer un cambio profundo y eso es lo que podemos ver en los siguientes versículos. Entonces, ¿qué hizo este rey que Dios puso en el monte de Sión? Ahora vemos el voz del Hijo entronado, versículos 7-9. Dice que yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Yo pasé mucho tiempo pensando en este versículo porque esta palabra engendré se ha puesto mucha gente de pensar que Jesús fue criado. Entonces uno leyendo este versículo piensa que en un momento el Padre crió el Hijo. Entonces yo creo que es importante de entender en este versículo qué está diciendo el salmista en este versículo 7. Mientras que estaba meditando, estudiando eso, me dio cuenta que no había pensado antes. Y para ser padre, ¿qué necesitas? Para ser padre necesitas un hijo. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Si uno no tiene hijos, es padre. Y si Dios es de eterno padre, quiere decir que también el hijo es eterno. Y pensando en esto, yo digo, no había pensado en esto antes. Sabemos que el padre era eternamente el padre, quiere decir que el hijo también era eternamente. Y dice en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces pudimos ver que aquí, en este versículo, no está hablando que Dios creó al Hijo en el momento. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en este versículo? Que yo te engendré hoy. Entonces, este versículo es realmente la parte enfocada de Salmo mesiánico, que Dios en el tiempo pasado hizo una declaración. En Génesis 3:15 dijo que un día la semilla de mujer iba a golpear la cabeza de Satanás. Y el Hijo vino para establecer su reino. Nosotros predicamos sobre el Sermón de Monte, donde Jesús estaba explicando las reglas de su reino. Pero es importante entender que para que el rey pudiera establecer su reino, él tiene que sacar todo lo que estaba en esclavitud al pecado, a librarlos, para que pudiéramos ser parte de su reino. Entonces pudimos ver allá cuando Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto,
tuvo que sacarlo de esclavitud para llevarlo a la tierra de promesa. Y aquí tenemos el rey. El rey está por sacar el pueblo de esclavitud del pecado. Entonces, para hacer eso, el rey tuvo que pagar el precio de lo que nosotros merecemos. Dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por el pecado de Adán y Eva, cayó el pecado a todo el mundo. Y todo está bajo el control de Satanás, bajo control del pecado, y necesita ser libertado. Entonces yo entiendo en este versículo que dice, mi hijo eres tú y te engendraré hoy. Aquí está hablando de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Yo estaba tratando de investigar la palabra. Entonces yo puse en el Google to bring forth. Entonces en el Google lo trajo dar la luz. Es interesante. Entonces dar la luz es como engendrar, pero la idea que este versículo está hablando es como cuando Jesús estaba frente del sepulcro de Lázaro y dijo, Lázaro, sal afuera, sal de ahí. Donde estaba, sale. Entonces, yo entiendo que lo que está diciendo en este versículo es que cuando Dios engendró el Hijo, Él se levantó de los muertos. El hecho que Jesucristo se levantó de los muertos significa que Dios recibió el pago de Jesucristo por nuestros pecados. Y el pecado no pudiera aguantar a Dios, a Jesucristo. Entonces se levantó de los muertos. Entonces, acompáñame un momentico que vemos esto en Hechos capítulo 2, versículos 39 a 36. Entonces, yo creo que ese es el cumplimiento de versículo 7, podemos encontrar en Hechos 2, versículos 29 a 36. Entonces, ese día de Pentecostés, Pedro está predicando. En el versículo 29, y ahora, Señor, perdón, yo estoy en capítulo 4, por razón. Ok. Capítulo 2, versículo. Hermanos, permíteme hablar con franqueza acerca del patriarca David, que murió o fue sepultado, cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Ese profeta sabía que Dios le había prometido bajo juramento, decreto, poner tu trono en uno de sus descendencias. Fue así como previó lo que iba a suceder. Y finalmente, 12, a la resurrección de Mesías. Afirmó que Dios no dejará que su vida terminará en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido el Padre, Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo, declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntese a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por atraso de tus pies. Por debajo de tus pies. Entonces aquí está hablando, el día de Pentecostés, que gente estaba hablando en lenguas. Entonces está pensando, ¿qué había pasado? Entonces, Dios había levantado a Jesús de los sepulcros y no solamente se levantó, pero fue al cielo, está glorificado, está sentado al lado del Padre. El hecho que su obra está terminado
ya está en este momento de enviar el Espíritu Santo. Entonces, en la coronación de Jesucristo, sentado como Rey en el cielo, mandó Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir cumpliendo la obra de Dios. La obra de Dios que es de conquistar todo el mundo. Entonces, es interesante que en 1953, cuando la reina Isabel fue coronada como la reina, ella regaló a todos los niños en Inglaterra un regalo. Se puede poner en internet y ver los diferentes regalos, pero para celebrar su coronación hizo un regalo a todo el pueblo. Es interesante que esta semana, el 6 de mayo, el rey Carlos III va a ser coronado también. Interesante, predicando eso, cómo está relacionado con lo que va a pasar esta semana en Inglaterra. Pero para celebrar que había llegado a ser rey, hizo regalos. Y ese también pasó cuando Jesús ascendió al cielo, está sentado al lado del Padre, que mandó el Espíritu Santo que le van a ayudar al pueblo a cumplir el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? Versículo 8 dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesiones tuyas los confines de la tierra. Entonces Jesús tuvo que engendrar, levantó de los muertos, tuvo que ser resucitado y fue a la glorificación, está sentado al lado del Padre y ahora envía el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda terminar la obra hecha por Jesucristo, de librarnos de esclavitud. Y ahora Él nos ha dado a nosotros esta responsabilidad de ir a los confines de la tierra a predicar las buenas nuevas, pero bajo la ayuda del Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos voz del Hijo hablando. Y es interesante, en el versículo 9, Él está ahora extendiendo la bendición evangelio a todas las naciones, pero el versículo 9 dice, los que levantarás con vara de hierro, como vacío de alfarero, que los desmenuzarás, de romperlo. Entonces va a llegar un momento de segunda venida de Jesucristo, que Él va a venir con una vara y va a poner orden. Pero hasta el momento tenemos la esperanza que podemos todavía arrepentir. Y ahora toca a nosotros, bajo la dirección del Espíritu Santo, de salir. ¿Qué dice Mateo 28, 18-20? Que toda autoridad me ha dado en la tierra y en la cielo, ¿no? De ir a ser discípulos a todo el mundo. Entonces, tenemos esta bendición, que el rey vino, es el hombre bendecido, pero también entendemos que Jesucristo es el rey. Y Jesucristo va a cumplir el decreto de Dios. Entonces, vemos aquí la voz de Dios. El hombre rebelde está haciendo todo posible para frenar la obra de Dios, pero Dios en su soberanía dice que yo tengo un plan y mi plan se van a cumplir. Dios levantó a Jesús de los muertos, está sentado al lado del Padre, envió Espíritu Santo y ahora estamos en este proceso de extender las bendiciones a todo el mundo. Entonces, la última voz tenemos en versículo 10 a 12, pero es el voz del, vamos a decir, el mensajero fiel, que dice versículo, es como una advertencia. Los rebeldes deben someterse mientras que hay oportunidades. Mira lo que dice el versículo 10. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, mostrar discernimiento. Admite amonestación,
o quiere decir presta atención, jueces de la tierra. Entonces, en esta declaración, el mensajero está diciendo, oye, tengo cuidado, ponga atención, no actúo como un loco. Tiene chance reyes del mundo de arrepentir. Entonces, hermano, esta es responsabilidad de nosotros. Nosotros somos los sacerdotes de Jesucristo. Somos embajadores de Cristo para llevar las buenas nuevas. Es nuestra responsabilidad de decir, todavía hay oportunidad de arrepentirse. Dice el versículo 11, servir a Jehová con temor, alegraos con temblor. Cuando llegó el momento de Pentecostés y Pedro está predicando, vemos en capítulo 2, versículo 37, que dice que cuando oyeron todos sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Él está mirando el mano de Dios, trabajando en medio de ellos, y estaba asustado. Y está clamando, mire, ¿qué debemos hacer? Es cierto que hemos crucificado el Rey de Reyes. ¿Qué debemos hacer? Y ese es el mensaje del fiel mensajero que dice, arrepentéis y bautizarle cada uno de ustedes en nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, todavía, hermanos, hay oportunidades de compartir las buenas nuevas. Hay oportunidades de comprar un local más grande para que se puedan invitar más personas a escuchar la palabra. Me gusta la palabra de Dios para todo tiempos. Dice aquí del versículo 37, dice, cambia su manera de pensar y de vivir y bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos. Y dice el versículo 12, honrar el Hijo. Honrar el Hijo. En otra versión dice, beso el Hijo o bese los pies. Entonces, yo pensé que estaba interesante como, ¿qué quiere decir besar al Rey? Honrar el Hijo. Aquí está hablando de Jesús. Es interesante que este sábado va a ser la coronación del Rey Carlos III. Yo no sé cuántos millones de personas te van a ver esta coronación, pero hay un momento en que el Rey Carlos tiene que entrar bajo un toldo. Es interesante que la única cosa que no va a ser publicado es cuando el Rey Carlos va a ser ungido con aceite para ser rey. Entonces, en el momento, el arzobispo de Canterbury se va a entrar en un toldo tapado y frente el arzobispo, me dice arzobispo de Canterbury, se va a ungir el Rey Carlos frente al Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a ser algo muy íntimo, simbólico, que él está diciendo, yo como rey me promete de dirigir al pueblo de Inglaterra bajo la dirección de la iglesia protestante. Eso es lo que va a pasar. Pero lo que yo veo interesante es que este rey Carlos quería involucrar en tu coronación varias religiones. Él dice que quiere ser el rey de las religiones. Él quiere poner en su coronación, quiere poner británicos musulmanes, británicos judíos, británicos hindús y también británicos, ¿cómo dice? Sijes, de las otras religiones. Entonces, esto ha causado un choque entre la iglesia anglicana, porque no ha hecho así.
Pero yo veo que es muy interesante cómo el rey Carlos está tratando de ponerse en contra de Dios. Está buscando la manera de incluir otras religiones. Supuestamente, él está prometiendo de ser el rey que mantenga el país como un país protestante y tiene que prometer que quien viene detrás de él también va a ser protestante. Pero es interesante cómo él quiere meterse en su coronación otra cosa. Pero va a llegar un momento en que el rey va a ser frente de los señores de, ¿cómo se llama? De Cámara de Lores, y el arzobispo de Canterbury va a decir a todos que está presente, aquí te presente tu rey, por lo que todos lo ha venido este día, rinde homenaje y servicio. Entonces, en este momento, lo que está presente tiene que, en un sentido, besar al rey y decir, nosotros cumplimos y prometimos de ser fiel al rey. Interesante, ¿no? Entonces yo espero que puedan ver algo, pero es algo simbólico, pero es interesante cómo es como un show que quiere meter otras religiones, pero a mí me gusta a eso porque realmente en este momento, ese sábado, todo lo que está en la Cámara de Lores tiene que decir, nosotros sujetamos al rey, que van a reconocer a Juan Carlos III como su rey. Pero lo que está diciendo aquí en este pasaje, está preguntando a nosotros, ¿estamos dispuestos de honrar a Jesucristo como nuestro rey? Y yo puse en el título de la prédica, ¿has besado el rey? Ha llegado un momento en tu vida de decir, yo quiero vivir bajo la dirección del rey soberano. ¿Cómo podemos besar el rey? A mí me gusta, como dice Romanos 12, versículo 1 y 2, que dice, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrece su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no se moldeen el mundo actual, sino sea transformado mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Vamos a besar el Rey de Reyes y Señor de Señores? Quiero preguntarle, ¿ha llegado un momento en tu vida que ha tomado de decisión de entender que Dios ha declarado, tiene un puesto a su Hijo Jesucristo sobre el monte de Sión, que ha dado a él todo poder para ir a todas las naciones a recoger lo suyo? Pero la pregunta a nosotros, ¿hemos besado el Rey? ¿Estamos dispuestos de dar el control de nuestra vida? Tenemos dos opciones. Podemos perecer bajo la ira de Dios, que dice así en el versículo 12. Honra al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de punto de su ira. Pero bienaventurado todos los que en él confían. Tenemos una posibilidad de rechazar el plan de Dios, de tomarlo y ser bajo el plan de Dios confiando en él. Bueno, no hay refugio de él, solo en él. A ver si entienden. No hay refugio de él. No podemos escaparlo. No podemos hacer nada para enfrentarlo. Solamente hay refugio en él cuando besamos como nuestro rey, con el considero que es el Rey de Reyes y decirlo, Señor, te someto bajo tu liderazgo. Bueno, ese son el Salmo 2. Espero que ha entendido
que tenemos esa promesa que Jesús es el Rey, que Jesús está cumpliendo. Y deben animarnos, hermanos, porque vemos en el mundo que hay peleas, hay muchas cosas en contra de Dios, pero este salmo deben darnos esperanza, deben darnos de seguridad que Dios está en control. Dios va a cumplir su mando, has enviado a Jesucristo, de ser Rey de este universo, y está dando a nosotros oportunidad de humillarnos, de pedir perdón en temor y someternos a Él y besar a sus pies. Vamos a orar. Señor, damos gracias por su palabra. Gracias que me ha ayudado en esta tarde a predicar. Y Señor, es una bendición cantar a ti. Hemos cantado a nuestro Rey. Tú mereces toda la honra y gloria. Gracias por haber librado a nosotros de esclavitud, que nos ha dado una vida nueva. Gracias, Señor, que pudimos tener la confianza que tú vas a ser victorioso, aunque las naciones están rebeldes. Sabemos, Señor, que un día ellos van a ser silenciados, que tu Rey Jesucristo un día va a vendrá con vara y ser el juez que este mundo perece. Pero gracias que mientras tanto está esperando, nos ha enviado como su mensajero para compartir las buenas nuevas, que todavía hay oportunidad de someternos al Rey de Reyes. Todo esto pedimos en nombre de Jesús. Amén.